Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Juan. Juan nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1991, dirigida por Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey y Lori Petty. Le llaman Body. Juan, muchísimas gracias por pedirme esta película, por contar conmigo y por esperar, sobre todo, y por encima de todo, por esperar, por tener la santa paciencia de esperar estos vídeos, que entiendo que además lo hacéis con muchísima ilusión, pero también con la lógica impaciencia. Estamos a la vuelta de Reyes y ya sabéis lo impacientes que nos volvemos. Le llaman Body. Este es uno de esos títulos en castellano que puede hacerle mucha gracia a gente de Estados Unidos. Oye, ¿sabéis cómo se llama Point Break en España? No me digáis que no suena un poco a lo del Royal with Cheese de Pulp Fiction. Ese punto de quiebre o ese punto de ruptura en terminología surfera vendría a ser un tipo de ola que rompe sobre tierra o rocas que forman parte de la línea de costa, creando así una ola muy larga y uniforme, pero no sé ni coger la tabla, Julio. O sea, así que todo lo que yo os pueda contar sobre surf, sobre tipo de olas, sobre tipos de tablas y sobre parafinas, no lo busquéis aquí. O sea, no soy vuestro hombre. Sí es curioso que Punto de Ruptura no era tan mal título en castellano. O sea, quizá un poco tópico, pero en realidad no es algo intraducible. Sin embargo, prefirieron optar por ese legendario Le llaman. A mí me sale a veces decir Le llamaban, incluso, como que todavía suena más hombre sin nombre. Le llamaban Body. No, es Le llaman Body. Luego hablaremos un ratito, porque merece mucho la pena hablar del personaje de Patrick Swayze, anteriormente conocido como Swayze, y su aureola en esta película. Esta es una película, y te lo digo ya, Juan, que siempre me ha dado un poquito de rabia. Para muchos de vosotros, y entiendo que para Juan también, esta es una película mítica, pero de verdad sin exagerar, o sea, flipasteis con ella. Os entraron unas ganas locas de aprender a surfear, aunque vivierais en la zona más seca y mesetaria del mundo, como puede ser mi caso. Y se entiende perfectamente que os entraran esas ganas de coger una tabla de surf. ¿Y por qué digo que me da un poquito de rabia? Esta es una peli que creo que tiene su lugar y su momento en la adolescencia. Esto a priori no es malo, grandísimas obras maestras, son películas sobre la juventud y también para la juventud. Pero es cierto que Le llaman Body es una película que estaba hecha para molar, y estaba hecha para molar a los chavales de los años 90. Otras películas que han marcado también juventudes varias tienen, vamos a decir, un carácter más atemporal. Puedes verlas en cualquier década, pero yo creo que en este caso no tanto. Nos llenamos siempre la boca, yo el primero, aquí en el canal, hablando del cine de los 80, el cine ochentero, de la música, de los looks, del espíritu de los años 80. Aquí podríamos hacer lo propio, pero de los años 90. Esta es una película 100% noventera. Y para los chavales de los 90, entre los cuales, por supuesto, me incluyo, esta no es una película que yo le encuentre ese valor atemporal. Y esto lo vemos esencialmente con el personaje que da nombre a la película, al menos en castellano, con Body. O sea, el rollito que lleva Body nos podía convencer con 13 o 14 años, el rollito cool pero antisistema, a su vez con toques de filosofía, un poco de baratillo, New Age. Eso colaba mucho durante aquellos años y cuando teníamos 13 o 14 años. Y hoy en día yo creo que no es tanto así. La aureola que podía tener ese personaje ya no brilla. Se le ve más el cartón, por así decirlo. Se le podría achacar eso de que, Body, tú antes molabas. Es una película que tiene su momento para verla. Y es durante esa etapa en la que estás dispuesto a dejarte engatusar
a dejarte asombrar y a dejarte seducir. No lo sé, quizá un chaval de 13 o 14 años le pones esta película hoy y lo flipa con Body. Yo os hablo de mi caso, de mi visión de ahora de adulto calvo y amargado, cínico y que ni siente ni padece. Dicho esto, podríamos cortar aquí el vídeo y oye, quedabas como Dios, pero bueno, no, vamos a seguir un rato. Si bien es una película que por este tipo de cosas me cuesta más ahora de adulto entrar en su rollo trascendente y tomármelo en serio, sobre todo, Le Llaman Body tiene algo que le hace subir muchísimos enteros para mí. Y eso no es ni Keanu Reeves ni Patrick Swayze, ese factor diferencial es la gran Kathryn Bigelow, una de las mejores o de los mejores, si queréis en general, realizadores, sin hacer distinción de género, en el cine de acción. He tenido la oportunidad ya de declararle mi amor como espectador a esta mujer en otro vídeo por lo menos, que fue el de Días Extraños. Para mí una película superior en todos los sentidos a Le Llaman Body. Hay un puñado de secuencias en esta película que son estupendísimas. No solamente las deportivas, por cierto, sino en general todas aquellas que conllevan acción física, con un sentido del suspense y del nervio muy por encima también de la media del cine de acción que se podía hacer por aquel entonces. Es un caso extraño el de Kathryn Bigelow. Su nombre es historia del cine. En 2010 se convirtió, creo que fue en 2010, en la primera mujer que gana el Oscar a la mejor dirección, en este caso por un peliculón que es The Hurt Locker, en Tierra Hostil. En 2013, una de sus películas vuelve a estar nominada al Oscar, Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura. Como veis, no sé qué le pasa a Bigelow, cuyos títulos en España como que siempre hay que cambiarlos bastante a la hora de traducirlos, pero bueno. Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura, para mí, sin ninguna duda, una de las 3 mejores películas de aquel año y un pedazo de thriller político impresionante. Pero, sin embargo, la Academia, con aquella película, deja fuera a Bigelow de las nominaciones a la mejor dirección. Y 4 años después, la directora se saca de la manga una de las películas más interesantes de su filmografía y sin ninguna duda una de las mejores de su año, que es Detroit, y aquí llega el vacío. Cri, cri, cri. O sea, como si esa película en realidad no hubiera existido. ¿Quién se acuerda al final de Detroit a día de hoy? Me parece cuando menos sorprendente cómo la carrera de Bigelow, que desde En Tierra Hostil va claramente en aumento a nivel de premios y reconocimiento, sin embargo, ganar ese Oscar va cayendo, va menguando, se le va haciendo más vacío y más silencio en torno a ella. Y eso a pesar, insisto, de ser un nombre ya histórico en el palmarés, y más aún a día de hoy que tanto se está reivindicando el papel de la mujer en la dirección de cine. No sé si influirán cuestiones políticas aquí, cuestiones de marketing, cuestiones de agente, de amistades. Es verdad que también tiene ya una edad y a lo mejor ya pasa absolutamente de todo, bastante ha ganado ya, pero es algo en lo que pienso a menudo. O sea, ¿por qué esta mujer no ha dirigido más, sobre todo en los últimos años? Y lamentablemente no sabemos si va a dirigir más, porque en la actualidad no parece que tenga ningún proyecto entre manos. La verdad es que es una pena. Pero bueno, acabado ya mi alegato, vamos al turrón. Teniendo en cuenta lo que os he dicho, teniendo en cuenta por un lado el argumento, y para mí la escasa profundidad y entidad que tiene, pero por otro lado lo estupendamente que está realizada esta película, con algunas secuencias realmente impactantes y que parecen pertenecer a una película mejor, a una película de mayor entidad. Creo que finalmente voy a optar por otorgarle a este Le Llaman Body, a este Point Break, un 7, 3 estrellas y media sobre 5. Lo he mencionado poco por el momento, pero esto es una película de trasfondo deportivo, deporte y cine. Por lo general, ya lo sé, excepciones, hay varias, pero por lo general nunca han sido un matrimonio perfecto.
Esto lo he dicho, y si no lo he dicho aquí en el canal, lo he dejado por escrito. Vamos a estar atentos a tu vida, Echagüe. No, en serio, lo he dicho muchas veces. Las emociones del deporte, la adrenalina al practicarlo, la adrenalina que siente el espectador, sobre todo el hincha, el entregado, se debe en parte al hecho de estarlo presenciando, y me refiero al deporte en directo y sin un guión de por medio, con incertidumbre. Ese guión de una competición deportiva real se está siempre escribiendo sobre la marcha, y esa sensación de incertidumbre, de que puede ocurrir de todo, y sobre todo de que no sabes qué va a ocurrir, el cine hace todo lo posible por conservarla, pero difícilmente va a poder igualarla. Tengo que decir que en el caso concreto de esta película sí que se anota un pequeño gran triunfo, y ese es el hecho de que, como os decía al principio en la intro, una vez que acabas de ver la película sales con cierto entusiasmo, o sea, sales con endorfinas ahí bien chutadas en el cerebro, con cierta euforia, y te dices a ti mismo, ¿y si el próximo verano me apunto a unas clases de surf, aunque lo más parecido a una tabla que he cogido entre mis manos sea la de planchar, y ni siquiera eso? Y no solo eso, luego está, más que por el surf, casi os digo esto, por el tema del paracaidismo. Ahí el logro me parece todavía mayor, pero si os parece, eso lo vamos a hablar un poquito después. Para los que no hayáis visto esta película, o para los que apenas la recordáis, esto es un thriller con trasfondo deportivo. Tenemos a un joven agente del FBI, Johnny Utah. Qué gran nombre, por cierto, interpretado por Keanu Reeves. Johnny está investigando a una banda de atracadores de bancos que responden al nombre de The Presidents. Los presidentes. Se hacen llamar así porque usan máscaras de látex de presidentes de los Estados Unidos. Las investigaciones le hacen sospechar que detrás de esa banda hay un grupo de chicos surferos. No solo que practican el surf, sino que han hecho del surf y de las peculiaridades de ese deporte una filosofía de vida, una forma de vida. Esos chicos están encabezados por, al que llaman Body, por Patrick Swayze, el cual ejerce de gurú, nunca mejor dicho, de esta suerte de familia Manson, que no mata, porque una de las peculiaridades de la banda es que durante los robos, durante los numerosos robos que han cometido, jamás han herido a nadie. Johnny lo que va a hacer es introducirse en ese grupo de surferos para intentar desenmascararlos, nunca mejor dicho. Vamos ya con cositas. Como os decía antes, hay películas ochenteras y luego hay películas noventeras, como le llaman Body. Esas melenas espesas, esos cuerpos fibrosos, esas espaldas anchas, la banda sonora en general, el mismo ambiente playero. Tú ves videoclips de bandas de los años 90, tipo grunge, rock alternativo y demás, y perfectamente podían encajar desde un punto de vista estético con la banda de Body. De hecho, esto siempre se me olvida. En una secuencia en la que Keanu está rodeado de una banda de, vamos a llamarle, de surferos nazis, de surferos malos, uno de estos es ni más ni menos que Anthony Kiedis, el ya por entonces líder de Red Hot Chili Peppers. Esta película es puro años 90 en todo, y para mí es una de las cosas por las que merece la pena ver. Es de esos documentos que también tiene su valor sociológico. Vamos con cosas que aparte de esto me gustan de la película. Por cierto, producida por James Cameron y, al parecer, aunque no figure en los títulos de crédito, debió meter un poquito de mano también en el guión, o mejor dicho, ayudó a Catherine Bigelow en el guión. Os recuerdo que por aquel entonces ambos eran pareja, y fue muy poquito después cuando rompieron y Cameron se ennovió con la mismísima Sarah Connor. Pero bueno, vamos a dejarnos de salseos y vamos con las cosas que más me gustan de la película. En general, lo que más me gusta, lo buena que es Catherine Bigelow con la cámara. Fijaos, por ejemplo, en la presentación. Nada más empezar, del personaje de Johnny Utah. Tenemos un plano secuencia bastante largo, bastante habilidoso, empezando con la cámara. Esto es un detalle muy moderno. Esto luego hemos visto mil veces a directores que enfocan a los actores por la nuca. Aquí empezamos viendo la nuca de Keanu Reeves y la cámara acaba enfocando a Keanu y a su jefe. En este caso, por cierto, uno de esos buenísimos secundarios del cine de los años 90 que pululan en esta película, y que es John C. McKinley,
Toda esta presentación a mí ya me demuestra una personalidad, me demuestra una expresividad, alguien que no se quiere limitar al qué, sino que considera importante el cómo. Por poneros un ejemplo, a mí hay una película que me flipa, bueno, joder, lo vas a decir como si fuera que una rara avis una película maldita, que es Jungla de Cristal. Por ejemplo, dirigida por John McTiernan. Me parece una película además perfectamente dirigida. McTiernan era un artesano perfecto. Pero, por ejemplo, esta película, gustándome menos, yo veo que hay una mejor directora. Una directora con más recursos estilísticos, más expresiva con la cámara. Siendo para mí, en líneas generales, peor película, le llaman Body, que La Jungla de Cristal. Pero bueno, el primer atraco que vemos de la banda de los presidentes es también, son atracos de primera clase. El montaje en el coche, por ejemplo, y cómo en cuestión de muy pocos segundos pasamos del coche a verles con las máscaras enfundadas y ya perpetrando el robo. Y es también muy hábil el encadenado, por cierto, que hace Catherine Bigelow con la imagen de uno de los ladrones enseñando el culo a modo de despedida así sutil, muy de los años 90. El hacer calvos era muy habitual por aquel entonces y en principios del siglo XXI también. Hace ese calvo a todos y en esa misma imagen de la cámara del trasero de este señor, eso nos lleva a la investigación, porque es la grabación de vídeo que están viendo Johnny y los demás agentes. Otra de las secuencias que es estupenda es el de la redada de los surferos nazis, donde por cierto está el frontman de Red Hot Chili Peppers. Es un momento que llama la atención además por su violencia en todos los sentidos. O sea, esas puñaladas de repente, ese tiro en el pie a Anthony Kiedis, la pelea final con el cortacésped, es buenísima. Y luego además está ese rollo años 90, o sea, Kiedis dándose golpes en el pecho en la cama, que dices, claro, este hombre se ha autointerpretado ahí, no es que estuviera actuando, y cosas peores que hacían él y Flea en los escenarios. Luego tenemos a las mujeres ahí, estas chicas andando ahí en trapos menores, otro de estos colgados poniéndose cerveza en los cereales. O sea, puede que le llaman Body no sea una de las mejores películas de acción de los 90, pero tiene algunas de las secuencias de acción, y a esto iba lo de antes, mejor rodadas de los años 90. Por supuesto, tenemos también entre las secuencias para mí inolvidables la pelea con Ronald Reagan y la posterior persecución, que es uno de esos momentos adrenalínicos totalmente. Además, aquí se produce otro de esos instantes míticos y muy recordados de esta película. Me refiero a cuando los ojos oscuros, marrones, más bien castaños, de Keanu Reeves y los ojos claros de Patrick Swayze se cruzan y Keanu, impotente, pega ese grito desgarrador y vacía su cargador apuntando al cielo. Eso sí que es molar, eso mola. También entre las escenas de acción no se puede pasar por alto el atraco final, donde hay una ensalada de tiros maravillosa, además en la que muere un policía, y por tanto toda esta utopía que proponía el personaje de Body se va al garete. Sin embargo, por encima de estas secuencias, y os diría que también incluso por encima de las secuencias de surf, creo que me quedo, yo os lo adelantaba antes, con las secuencias de paracaidismo, con todas. O sea, Keanu Reeves jamás se tiró de un paracaídas durante el rodaje de esta película, y no sé si luego en su vida lo haría, y sin embargo en la película se tira en paracaídas. Creo que me estoy explicando. Sientes que de verdad está ahí. Podrías jurarlo, podrías jurar que Keanu Reeves hizo esas propias secuencias. Tengo que deciros que estas maravillosas secuencias aéreas siempre he tenido la sensación de que están en esta historia porque surgió la posibilidad de rodarlas, como las vemos. O sea, podemos justificarlas diciendo que, bueno, que al final estamos ante otra práctica deportiva como el surf, que simboliza de algún modo el control de los elementos por parte del ser humano, fundiéndolo en un todo, tal y demás. Del mismo modo que en el surf se trata de controlar un poder indomable como es el de la marea y el agua, en el caso de este paracaidismo se trata de dominar el aire, o mejor dicho, que el aire no te domina aquí. Pero aquí yo siempre he tenido la sensación, como el viejo chiste, de que yo creo que o vamos a Rolex o vamos a setas. O sea, o surf
o paracaidismo. Siempre lo he visto un poco metido con calzador todo esto. Pero en todo caso, el momento de Keanu Reeves tirándose sin paracaídas y cazando al vuelo, nunca mejor dicho, a body, eso es algo que ni siquiera Brian De Palma mostraría en la primera Misión Imposible, que vendría unos pocos añitos después. Es un momento de suspensión de incredulidad total y absoluta. Es un momento en el que te dices, o me bajo de este barco o me quedo, pero no hay medias tintas. Cinematográficamente, como todas las secuencias aéreas, es impresionante. Y del mismo modo que os digo que siempre he visto este tema del paracaidismo aquí metido con calzador y en plan porque, oye, tenemos medios para hacerlo, vamos a meter secuencias aéreas. Si se las quitas de esta película, para mí la película se caería del todo porque estoy deseando volverlas a ver. ¿Creíais que en esta crítica a la carta no iba a mencionar a Gary Busey? Porque vosotros sabéis que hay gente entre vosotros, los espectadores que veis estos vídeos, que decís, a ver, si no he nombrado al último secundario. Me pasó hace poco con Walter Brennan en Conspiración de Silencio. Parece mentira que no hayas... Con buena educación, eso sí, no me estoy quejando. No me estoy quejando, amigos. Pero tirando ahí el pellizquito de monja. Hablas de secundarios y no hablas de Walter Brennan. ¿Creéis que no iba a mencionar aquí a Gary Busey? O sea, pues mal hecho. Habéis pensado mal y habéis desconfiado de mí. Además, era uno de los protagonistas de una de las películas más populares entre los surferos previa a esta, que fue El Gran Miércoles, dirigida en aquel caso por John Milius. Es uno de esos secundarios, sobre todo en el cine de acción, también de los 80, que basta verle el careto para venirte un poquito arriba. Gary Busey y sus bocadillos de albóndigas, por cierto. O sea, esto es algo que en Masterchef lo petaría. Pero ahora en serio, mola verle en esta película. Aunque no deja de ser un cliché, como todos los personajes, sin excepción para mí, de Le Llaman Body. Y ojito que también aparece por ahí Tom Sizemore. Y no sé si se puede catalogar de cameo su aparición, porque al menos para nosotros Sizemore fue mucho más popular después de esta película, pero siempre ha tenido muy buena relación con Bigelow. De hecho, después trabajaría con ella en Días Extraños. Sin embargo, es verdad que sale, vamos, como menos de medio minuto. Creo que es justo después del tiroteo primero en la casa. Y es en este punto en el que hablo de clichés, donde comienzan mis reservas con la película. Esto, al fin y al cabo, es cine de acción. No podemos pedirle, o al menos no lo voy a hacer, una gran complejidad psicológica, pero es cierto que ni siquiera viendo la película, jovencito, me acababa de tragar el rollito que nos está vendiendo Patrick Swayze. No porque esté mal el actor, de hecho me parece que es el que mejor está, con diferencia de toda la película. Me parece que es mucho mejor actor, al menos en esta película, que Keanu Reeves. Me refiero al tema que os decía antes, una palabra que estoy utilizando mucho, de aureola del personaje. Todo ese supuesto misticismo. Sin ir más lejos, empezando por su nombre. Su nombre viene de un término budista, el bodhisattva. O sea, alguien encaminado a seguir los pasos de Buda, porque ha decidido, por su propia voluntad, tomar ese camino. El propio término bodhi significa iluminación, significa conocimiento, no ya en beneficio propio, sino en el de todos los seres vivos. No solo pensando en su salvación, sino en la de todos. Es más, hasta tal punto llega el sacrificio de este bodhisattva, y no estoy hablando de Swayze, sino un poco de lo que es la mitología budista, que renuncian al nirvana, renuncian a ese estado de divinidad para vivir en la tierra, vivir entre sus iguales, de forma que los seres humanos alcancen esa misma iluminación que él. Espesito, espesito, interesante, no lo sé, ya me lo diréis. En toda parte, en todos modos, es toda esta parte trascendente, la cual yo siempre he visto más difícil de comprar en esta película, por lo menos a estas alturas de mi vida. Creo que este es para mí el mensaje que peor ha envejecido de Le Llaman Body. El empeño en forzar la trascendencia del personaje, en que el guión se empeñe por todos los lados en engrandecerlo a toda costa, con frases y con términos como los que acabamos de ver, grandilocuentes, pero en realidad luego con pocos hechos y con pocos detalles. Es la parte más quinceañera
de la película. Es la parte más abiertamente adolescente. Y cuando dejamos de ser adolescentes, quizá ya es cuando dejamos de comprar tantas motos. Veo al personaje de Swayze como un precedente, muy a su manera, del Tyler Durden del Club de la Lucha. De hecho, nos contesta Body a una de las preguntas que nos hacemos mientras estamos viendo la película, y es, joder, ¿por qué roban? Si son tan poco materialistas, ¿por qué se dedican a robar bancos? ¿Blanquean ese dinero? ¿Lo queman como hace el Joker en El Caballero Oscuro? Y Body dice algo así como que es un acto contra el sistema porque el dinero mata el espíritu. Tyler mirando de reojo al mismísimo Bodhisattva. De hecho, es significativo que utilicen máscaras de presidentes de los Estados Unidos para robar bancos. Y además, por cierto, de 2 republicanos y 2 demócratas. En plan, no, aquí no hay ni buenos y malos, no hacemos discriminaciones políticas. Nos dan igual los partidos. Hay empate, ponemos a 2 de cada bando y los llaman ladrones a la cara. Eso sí, mucho ojito con haber metido ahí a JFK, porque podría haber habido lío. Además, si no me equivoco, más o menos en este mismo año es cuando se estrena el JFK de Oliver Stone. La verdad es que hubiera sido un puntazo. El mensaje, insisto, en lo que os decía antes, es muy parecido a lo que decía Tyler. Sin embargo, detrás del mensaje antisistema del Club de la Lucha había una gran nada, un gran nihilismo. Siendo un personaje como era, totalmente irreal, verdaderamente te lo creías. Y lo peor de todo es que en algunas cosas hasta lo comprendías. Y eso no me pasa a mí con Body. Y tampoco acabo de entender la fascinación que siente el personaje de Keanu Reeves hacia él. Hay una serie de sentimientos ahí contrapuestos que se evidencian en la secuencia que os he dicho antes, por otro lado excelente, de cuando dispara al cielo pegando ese alarido. Es cierto que el personaje de Keanu también nos están dando a entender todo el rato que no está muy bien de lo suyo. O sea, al principio se nos presenta como el yerno ideal, con su traje, su pelazo, ese espeso negro, impecablemente peinado, y acaba de tal forma que el propio Body se asusta de lo loco que está. El personaje de Keanu también es verdad que poco a poco va volviéndose más oscuro en la película. Os recuerdo que es en la secuencia de la casa, cuando dispara a uno de los surferos malos, lo mata y se nos da a entender que nunca antes lo había hecho. Y aunque Keanu no lo logre transmitir, y yo creo que esto es más bien por carencias interpretativas que podía tener por aquel entonces, entendemos que eso le afecta. Pero me pasa como con Body. Son personajes que yo los puedo describir porque está en el guión y porque se dice en la película, pero después cuando llega el momento de darle vida a eso, nunca me lo acabo de creer. Por cierto, qué gran error habría sido no citar en esta crítica a la carta a Lori Petty, que es la chica de la película. Lori Petty y esos ojazos. Esto también, por cierto, es espinoso. Parece que va a haber una rivalidad entre ambos por la chica, por ella. Pero sin embargo, Body no parece querer entrometerse en la relación. Me diréis que bueno, que la secuestra y luego le obliga a Keanu a robar bancos bajo coacción, pero me da la sensación de que en realidad lo que hace Body con ella es utilizarla simplemente para forzar a Keanu a hacer lo que no quiere, porque de eso va el tema. Hay un interés personal en Body en querer atraer a Johnny a su lado, iba a decir oscuro, pero teniendo en cuenta lo budista del tema, habría que decir que todo lo contrario, a un lado luminoso. Sin embargo, en el mismo momento en el que ambos han matado a alguien, que eso es lo que ocurre primero en la redada en la casa de Red Hot Chili Peppers y luego después en el atraco que perpetran juntos en el banco, todo este invento de, oye, somos perfectos y lo que estamos aquí trayendo es pureza al mundo y tal, el chiringuito se cae, el invento se cae. No me parece que esté del todo mal construido, pero otra cosa es que tenga que poner más suspensión de incredulidad
en eso que casi que en las escenas de paracaidismo. Primero fue Keanu el que mató a alguien, después es Patrick Swayze en el atraco quien mata a alguien. Hay también un empate ahí de repente. Se han manchado ya las manos de sangre, ya no hay tanta pureza. Y el final de la película te da a entender que Body, le llaman Body, lo ha conseguido. Me refiero a esa especie de eutanasia pasiva que el personaje de Johnny le concede a Body, dejándole meterse en el mar cuando por fin da con él, muchos meses después se supone, y además en un día en el que llega esa gran tormenta final y profética que el propio Body había mencionado anteriormente y con la cual para un surfero es prácticamente, bueno, como para un torero morir en la plaza, ¿no? Es un honor batirse. Vaya con Dios, en un casi perfecto castellano, y ahí que se las apañe Body. El último plano, por cierto, que tenemos es el de Keanu arrojando su placa en la arena. Como hizo, por ejemplo, entre otros, Gary Cooper en Sol ante el peligro. Un gesto, por cierto, que cabreó muchísimo en su día a John Wayne. Ya conocíais al bueno de John y el respeto escrupuloso que tenía por la ley. Para él era insultante que alguien arrojara con desprecio y como olvidándose del tema y como pasando de las leyes y sobre todo de quien de algún modo vela porque se cumplan esas leyes, como era el caso de Gary Cooper en esta película. Y esto de algún modo se repite aquí, que no sé si podemos llamar homenaje con respecto a ese western, obra maestra de Fred Zinnemann. ¿A qué ocurre? Que le llaman Body, te vendrían a decir que Body, vale, era un atracador, pero al final era un ser, vamos a decir, auténtico. Y el que era un hombre de ley, que en este caso es Johnny Utah, de algún modo no vivía libre, como vivía Body haciendo lo que le daba la gana. Vivía en esa cárcel de la cual Body hace mucho que logró liberarse. Keanu, sometido por las normas, por el reglamento, por sus superiores, pero no es libre. Body va a palmar en el oleaje como él quiere. Y así ya va a conseguir la libertad absoluta. Y con este rollo que me acabo de soltar, ahora mismo creo que podemos dar por concluida la crítica a la carta de Le llaman Body. Juan, muchísimas gracias por tu petición. Como siempre os digo, muchísimas gracias por esperar tantísimo tiempo a que acabemos lanzando estos vídeos. Y es que además no paráis de pedir, macho, así os lo tengo que decir. Se van cayendo y dices, oye, ya creo que esto es asumible, pero me pasa, son mis olas particulares las críticas a la carta. Ahora mismo la ola, bueno, vamos a decir, no es la gran ola esta apocalíptica con la que se enfrenta Body, pero digamos que para mí es una olita que dice dificultad media alta, pero oye, vamos sacando los encarguitos adelante. Espero que te haya gustado, Juan, de corazón, y espero que por extensión os haya gustado a todos los que estéis viendo este vídeo. Ya sabéis, para más críticas a la carta, las instrucciones, ¿dónde están? Si estáis viendo YouTube estáis viendo YouTube obviamente, pero lo estáis haciendo a través del móvil, dadle al más, porque un poquito más abajo están las instrucciones para pedir las críticas a la carta a quien queráis y de la película que queráis por los cauces correspondientes del canal de Acción Cine. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine siempre que me lo requiráis y, por supuesto, nos seguimos leyendo en en el que viene y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.